Quiero hablar del segundo tema, que es el arrebatamiento. Amados hermanos en la fe, hermanos en Cristo, lo poco que el Señor me dio, lo que me ha guiado, vamos a hablar en este momento la palabra de Dios. Antes de abrir, hermanos, las Sagradas Escrituras, hay saludos para todos ustedes, empezando del estudio sectorial de TAPI, conferencia en Azcapa, conferencia en San Lorenzo, y matrimonios, bautismos, y también del lugar. Recíbanlo los cariñosos saludos en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, hemos escuchado ya la palabra de Dios en cuanto a la santidad. Ahora, hermanos, conmigo vamos a ver, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, la iglesia, hermanos, espera el arrebatamiento. La iglesia, hermanos, comprados con la sangre de Cristo, hermanos, tiene una doctrina que es el arrebatamiento, una de las doctrinas más perfectas, amados hermanos, una doctrina más esperada para todo cristiano. El arrebatamiento, hermanos, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, lectura de introducción o prólogo. Hermanos, ¿el pueblo de Dios tiene hambre? ¿Sí o no? Vamos a leer, hermanos, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, el versos 4. Damos lectura, hermanos, dice el Señor en su palabra. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versos 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Dios que bendiga su bendita palabra, amados hermanos. Amén. Hermanos, el pueblo de Israel, salido de Egipto a la tierra de Canaán, en el desierto, hermanos, en la séptima jornada en el desierto, el pueblo de Israel tenía hambre. Se habían acordado ellos de que comían pan en Egipto hasta saciarse. Y murmuraron contra Moisés diciendo: Moisés nos ha sacado al desierto para morir de hambre. ¿Y qué tuvo que hacer? Moisés tenía que pedir a Dios. Dios lo había enviado pan del cielo.
El pueblo de Israel tenía hambre, amados hermanos, pero Dios lo había enviado pan del cielo. Y los hijos de Israel recogían unos más y otros menos. Ahora, el pueblo de Dios sentado en este lugar, hombres y mujeres, tiene hambre, sí, pero Dios va a enviar, hermanos, el pan del cielo, que es su palabra. Hermanos, unos recogerán más, atesorarán más, otros menos. Hermanos, en estos 3 días vamos a recoger el pan del cielo, que es la palabra de Dios. Diariamente, dice la Escritura, 3 días vamos a recoger, vamos a escuchar, vamos a aprender la bendita palabra de Dios. Hermanos, no hemos venido a comer el pan material, sino el pan espiritual, pan celestial, palabras de Dios, palabras de vida eterna. Mateo capítulo 4, versos 4. Mateo capítulo 4, versos 4. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Amados hermanos, el Señor, después de su bautismo, fue al desierto. En el desierto 40 días, 40 noches, el Señor no había comido ni bebido. En su hambre el tentador le apareció diciendo: si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respondió nuestro Señor al tentador, al mismo diablo: hermanos, el pan da vida solamente al cuerpo, pero al espíritu, al alma, da vida la palabra de Dios. En estos días, hermanos, vamos a escuchar, vamos a aprender lo que Dios ha hablado, lo que el Señor ha hablado. Amados hermanos, estas 2 citas tan solamente, hermanos, como introducción. Hermanos, ahora vamos a ir el arrebatamiento de la iglesia. Lectura al tema, póngase, amado hermano. Tengo así el bosquejo. Lectura al tema. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16, 17. Primera de Tesalonicenses
el capítulo 4, el versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que Dios bendiga su bendita palabra. Dice el apóstol Pablo, porque el mismo Señor, no otro, con voz de mando, voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra del Señor. Arrebatados. Hermanos, la palabra arrebatamiento, hermanos, quiere decir en su vocábulo griego, arpazo. En su vocábulo griego quiere decir arpazo. Hermanos, el arrebatamiento, hermanos, quiere decir trasladar de un lugar a otro, tomar repentinamente con poder o quitar con violencia. Eso quiere decir, hermanos, para nuestra explicación. Hermanos, el arrebatamiento, dije, hermanos, es una doctrina más perfecta que tenemos. El arrebatamiento, hermanos, es esperado de cada uno de los cristianos o de los creyentes. Es necesario, hermanos, que haya el arrebatamiento. Amados hermanos, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. El arrebatamiento es inminente. Nadie sabe la hora, el día, ni el año. Nadie sabe, solo nuestro Padre que está en los cielos. Es necesario que haya el arrebatamiento para que caigan los juicios apocalípticos a este mundo. Amados hermanos, es necesario que haya el arrebatamiento. ¿Y cuándo será el arrebatamiento? Cuando Jesucristo se manifieste en las nubes. Porque dijo el apóstol Pablo, el mismo Señor,
vendrá, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que van a resucitar, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendita palabra de Dios. La iglesia, hermanos, comprado con la preciosa sangre de Cristo, espera el arrebatamiento. Amados hermanos, el arrebatamiento será, hermanos, cuando Jesucristo esté en las nubes. Y todo hijo, hija, convertido, renacido, hijo de Dios, tendrá parte en el arrebatamiento. La santidad es muy necesario que lleva nuestro hermano para el arrebatamiento. Hermanos, el arrebatamiento, hermanos, es muy necesario. El arrebatamiento, hermanos, llevará a los hermanos, los creyentes de este mundo, hermanos, al cielo, para encontrarnos con el bendito Señor que tanto nos amó, dio su vida por nosotros, derramó su preciosa sangre para lavarnos, hermanos, nuestras iniquidades, nuestras manchas, justificarnos, santificarnos, hermanos, a cada uno de nosotros, para redimirnos y hacernos un pueblo santo, celoso de buenas obras. Amados hermanos, aquel Señor que tanto nos amó, vino a este mundo, murió en la cruz, cargado de nuestros pecados. Allí murió el bendito Salvador, fue sepultado, resucitado al tercer día, caminó 40 días, 40 noches. Después se fue de donde había venido y que hoy está sentado en la diestra del Padre, esperando el orden de su Padre, del Dios eterno y creador, y que diga: vaya a traer, a arrebatar a la amada iglesia. Hermanos, no falta mucho tiempo, estamos al borde, ya estamos en los últimos tiempos. Hermanos, en cualquier momento Jesucristo puede aparecer en las nubes y estaremos arrebatados, hermanos, todos los que hemos convertido, los que estamos sirviendo, hermanos, en este mundo. Amados hermanos, dice el Señor
Subrayen, hermanos, la palabra arrebatado. Eso nuestros hermanos nos han pedido de este lugar. Hermanos, vamos al Antiguo Testamento. Ejemplos del arrebatamiento. Ejemplos del arrebatamiento. Génesis capítulo 5, el versos 24. Génesis el capítulo 5, el versos 24. Dice la palabra del Señor así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Hermanos, dice la Escritura, Enoc caminó con Dios. Qué bueno es caminar con Dios, ¿no, hermanos? Enoc, hermanos, había caminado, hermanos, con Dios muchos años. 365 años aproximadamente, Enoc caminó con Dios. Este patriarca caminó con Dios. Dice la palabra, por lo que ha caminado con Dios, desapareció, porque le llevó Dios. Hermanos, Enoc tenía fe. Cuando leemos, hermanos, Hebreos capítulos 11:5, por la fe, Enoc fue llevado al cielo. Enoc, hermanos, su fe de Enoc era grande. Creía en un Dios vivo y verdadero. Caminaba con Dios. Tenía buen testimonio, buena conducta. Hermanos, por eso Enoc agradó a Dios. Enoc fue llevado al cielo, Dios se lo llevó, desapareció, hermanos, de este mundo, no fue hallado ni en dónde, se lo llevó Dios. Esto será, hermanos, un ejemplo, hermanos, del arrebatamiento. Como Enoc, amados hermanos, como Enoc, la iglesia, hermanos, se irá de este mundo. La iglesia camina con Dios. La iglesia tiene fe en Dios. Hermanos, desaparecerá de este mundo. Hermanos, la iglesia no es de este mundo. La iglesia, hermanos, es de arriba.
Allí está, hermanos, nuestra ciudadanía. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Hermanos, Enoc desapareció porque le llevó Dios. No han enterrado su cuerpo, desapareció, se fue con Dios. Este es el ejemplo, hermanos, de que la iglesia, hermanos, como Enoc, tiene que ser llevado, hermanos, tiene que irse, hermanos, de este mundo. El arrebatamiento debe ser, hermanos, esperado y anhelado por cada uno de nosotros. Enoc se fue con Dios. La iglesia también tiene que irse de este mundo. Jesucristo, hermanos, los llamará desde las nubes. Hermanas, que chuape par la cuna. ¿Entiendes cuna Dios par palabra nin? Kay unchay kunapi arrebatamiento manta palarsunchik. Nin. Creyentes kay pachapi pikunacho servikushanchik Señor ta khatikushanchik. Walehpi mana walehkaypi khatikushanchik, pero constantes. Nin arrebataskas kasunchik, apaska kasunchik kay mundumanta hanaq pachaman. Pero Cristo hamunantiyan puyuskama. Puyusmanta nin ñuqanchikta waqyawasunchik o qhariwasunchik. Primeruta nin pikunachus Cristopi samakushanku. Paykunata nin lliqcharichinqa apamunqa. Pero pikunachus quedashanchik nin chaykunatawan kawsaqkunatawan nin apawasunchik o qhariwasunchik nin atiyninwan kay mundumanta. Jesucristowan tinkumusunchik puyuspi ahinata kasunchik paywan. Chayta nin Diospaq palabran. Primera Tesalonicenses 4:16-17. Y kay Génesis capítulo 5 versos 24 nin Enoc imaynatachus apasqa karqa. Ayin puriningrayku, kawsayningrayku, creyningrayku Enoc pusasqa karqa nin Diosnikta nin hanaq pachaman. Enoc nin chinkapusqa kay pachapi, mana katarisqankuchu nimaypi Dios pusakapusqa. Ahinata nin kunanqa, hermanos nin iglesia, pikunachus nin suyashanchik Señorta ahina oqarisqa kasunchik. Enoc hina ripusunchik hanaq pachaman. Señor ninchikwan tinkuyku, pichus haqay manchay munakuanchik. Paywan tinkumusunchik, kawsayninta churarqa, yawarninta ch'aqchurqa, ñuqanchikrayku hermanos maytapuni munakuarqanchik. Paywan tinkusunchik munasqa hermanos. Payqa kashan espiritupi ña niña qayna tarde. Pay kashan espiritupi ñuqanchikwan kusqa. Pay maestro nin. Pay nin tukuymaypi. Pay hermanos, hermanas apakapusunchik ñuqanchikta. Enojina ripuyta munanchikchu kay pachamanta hermanos. Purina tiyan Dioswan. Creina tiyan Diospi. Waqaychana tiyan palabranta. Santo kawsaypi kawsana tiyan. Ripunapaq kaymanta munasqa hermano. Mana Señor kapillatapis pusanqachu. Mana
sino kanin chakamanta wawasninta, kuchamanta akakuhkunata Señor kapusanka. Adebatanka kay pachamanta pusakapoh karirpanka ukñauchi fuipi astawan kawasun hakaiman. Dios pak palabra nin ajinata Enoc Dios wan purisca. Enoc pusasca casca hanak pachaman Dios pusakapusca. Sumak causainiraiko, creiniraiko, puriniraiko. Ajinata nin Dios pak palabran. Enojina kunanka puriksunman. Tukuy causaininchakpi Dios ta agradaspa. Amados hermanos, Enoc purisca Dioswan. Chinkapusqa kay mundumanta nin mana wañuyta qhawasqachu imaraykuchus nin Dios pusakapusqa. Hebreos capítulo 11 verso 5. Hebreos capítulo 11 verso 5. Ay kajinatan indios pas palabran Hebreos capítulo 11 verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Por la fe, dice hermanos, Enoc no había visto muerte. Dice la Escritura, hermanos, por la fe no ha visto muerte. Por la fe, hermanos, él dice que ha sido llevado. Dice que tenía buen testimonio. Enoc dice que había agradado a Dios en toda su vida. Hermanos, Enoc aparece, hermanos, como uno de los héroes de la fe. Hermanos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Estamos agradando a Dios? Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, el testimonio, ¿cómo está? O la conducta, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo pensamos, hermanos, ir, hermanos, al Señor? Hermanos, ir al Señor, hermanos, es con hechos, con toda fe, hermano, con todo corazón. Ir al Señor no es solamente con labios y nuestro corazón esté lejos, hermano. ¿Cómo está, hermano, nuestra vida delante del Señor? Ahora pues nos examinemos cada uno de nosotros. Veamos nuestra condición de ser. Hermano, la Escritura nos dice debemos ser como Enoc. Yo creo, hermano, que estamos faltos delante del Señor. Hermanos, la fe que tenemos no es grande. Pero Enoc tenía, hermanos, una fe grande en el Señor. Por la fe, hermanos, no ha visto muerte. Por la fe fue llevado, hermano, al cielo.
al gozo eterno, a la felicidad, amados hermanos. Leamos otro pasaje también. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Otro acontecimiento. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, el versos 11, tan solamente. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Hermanos, otro profeta, hermanos, llamado Elías. Elías había sido, hermanos, un profeta de Dios. Hermanos, dice que Elías y Eliseo, hermanos, venían andando, hermanos, no se han apartado. Hermanos, llegaron al río de Jordán. Del río de Jordán, hermanos, Elías fue llevado en un torbellino, hermanos, al cielo. Como decir, hermanos, como en un viento, hermanos, que se subió, hermanos, Elías. Se subió al cielo, hermanos. Así también, hermanos, la iglesia, hermanos, se irá al cielo. Elías era un profeta de Dios. En los días, hermanos, del rey Acab, el único profeta de Dios que había quedado, hermanos, dice la Escritura, aquel profeta, hermanos, Elías, un tisbita de la tierra de Galaad, un profeta de Dios fiel, que caminaba también con Dios. Hermanos, desapareció, hermanos, se fue en un torbellino, hermanos, al cielo del río de Jordán. Estos dos ejemplos, hermanos, nos da seguridad, así como este profeta, así como este siervo Enoc, el patriarca, así la iglesia será llevado al cielo, hermanos, como dice su palabra. Hermanos, hoy, en estos tiempos, debemos ser consagrados a Dios. Caminar con Dios, tener confianza, caminar en el sendero de la palabra de Dios, para poder, hermanos, ser llevados así como Elías, así como Enoc. Estos son ejemplos del Antiguo Testamento. Enoc es figura de la iglesia. Así como Enoc, como Elías, la iglesia se irá de este mundo a recibir al Señor en las nubes. Leamos más la palabra de Dios. Número 1, promesas del arrebatamiento.
número 1, promesas del arrebatamiento. Inciso A, promesa del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 14, versos 3. Promesas del arrebatamiento como número 1, inciso A, promesa del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versos 3. Leamos, así dice: y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios bendiga su bendita palabra. Dijo el Señor: y se me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí en este pasaje está la promesa del Señor Jesucristo, donde dice: vendré otra vez. El Señor, hermanos, jamás había mentido a ninguno. De los benditos labios del Señor no ha salido, hermanos, ninguna palabra de engaño. No había mentira en él. De los benditos labios del Señor, amados hermanos, salieron palabras, hermanos, de seguridad, palabras de confianza. En su palabra encontramos en 1 Pedro capítulo 2, versos 22 adelante, dice: no hubo engaño en su boca. Hermanos, el Señor se prometió, hermanos, volver otra vez. El Señor, hermano, dio una promesa a sus hijos, a los discípulos, quienes estaban, hermanos, alrededor de él. El Señor lo ha reclamado siempre: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Eso estaba hablando a sus discípulos y a la iglesia. Donde yo voy a estar, ahí también ustedes van a estar. Amados hermanos, Señor, uncha inerca discípulos ninta. Creen kichik Dios te creen kichik ñokape, tataypa wasimpe ashkati akunaskan. Manakina kan manchayka, ñoqani kichik mankarqa zitak preparamusak lugar takankunapak. Siripusak chayka preparamusak lugar takutimusak uktawan apakapusqaykichik nin maypichus ñoqa kashani chaypi qankunapis kanaykichikpak. Señor, kayta prometikorqa discípulos ninman kutimusak uktawan. Kutimusak uktawan.
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ñokata mismo, ñoka nin, ñoka chiquita nin, ñoka ocarita, apasa. Hermano, la iglesia es su cuerpo. Jesucristo es la cabeza. Él es el esposo. La iglesia es la esposa. Yaray kunerka zisa kutimusa usakapuskaykichik maypichus ñoqa chaypi kashani. Chaypi qankunapis kanaykichikpaq. Señor prometikorqa y juntanqa payqa tiempumpi juntanqa payqa kay palasqasninta. Mana payqa llullakunchu, mana payqa ni piman engañuta parlarqachu, sinoqa payqa nin cabalta parlarqa pay juntanqa kutimunqa día hora mana suyashanchik chay ratuta. Señor prometikorqa kutimunanta tawan y pusananta pay kikinta mismo iglesianta maypichus pay chay kashan chaypi ñoqanchikpis kananchikpaq. Bendito Señor Jesucristo prometikorqa tawan kutimunanta. Chay kutimuyninta suyakushanchik. Jesucristo manaña hamunqachu kay pachakama, sino kanin puyuskama hamushan. Chay arrebatamiento sutin. Pero qhepakaq tiemputa hamullankata hasta hallp'aka machayta palasunchu. Primero hamushan hasta puyuskama. Chanta imaqtinma hamunman kaykama. Porque imaraykuchus manaña pay huchawan ni imata ruananchu tiyan. No tiene relación con el pecado. Jesucristo prometikorqa kutimunanpaq tawan y kutimonqa. Ñuqanchikta pusaq, chiqa wawasninta pusaq, wakyaq, oqariq, atiwan. Pay puyuskama hamunqa Señorinche Jesucristo prometikorqa kutimunanta. Hermanos, chayta kuna ñuqanchik suyashanchik. Hermanos, chay kutimuynin kanman cualquier momento. Chay kutimuynin kanman mayachanchikchu. Ima horachus, ima watachus kanman, ima momentuchus kanman, pero nin suyashanchik, yachanchik kutimunanta. Charayku hermanos, chay kutimunanpaq wakichisqa kashanatiyan, preparados, chay kutimuyninpaq chay arrebatamiento punchaypaq preparado, wakichisqa dispuesto kashananchik tiyan hermanos. Maykastachu Señor mana wakichisqatachu taripanqa. Hermanos, Dios palabra nin, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estáis. Bendita promesa del Señor Jesucristo para arrebatarnos a cada uno de nosotros. Bien, inciso B, promesa de los ángeles. Promesa de los ángeles. Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Caicinatanin. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amados hermanos, el Señor estaba con sus discípulos en el monte de los Olivos. Los apóstoles, hermanos, hicieron muchas preguntas. Los discípulos, hermanos, estaban con el Señor en el monte de los Olivos. Hermanos, cuando los apóstoles y Jesús estaba en medio, dice, hermanos, de la presencia de los discípulos o de los apóstoles, de en medio de ellos, el Señor se fue en una nube al cielo. Los discípulos, hermanos, vieron cómo el Señor se fue en una nube, hermanos, y se fue al cielo, se perdió. Ellos estaban, dice, puestos los ojos, hermano, en el cielo. Pero dice la palabra, aparecieron dos ángeles con vestiduras blancas. Le dijeron los ángeles: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como lo habéis visto ir al cielo, así también volverá. Hermanos, los ángeles, hermanos, dan promesa que Jesús volverá también. Volverá hasta las nubes, también volverá hasta la tierra, hermano, en dos fases. Los creyentes, hermanos, le veremos, hermanos, en las nubes. Pero la segunda venida, hermanos, a la tierra le verá todo ojo. Pero el arrebatamiento solamente le veremos los creyentes, hermanos, en Cristo Jesús. Hermanos, en este versículo, hermano, el versículo 11, 10 y 11, hermanos, dice: los ángeles, hermanos, dan promesa de que Jesús también volverá. Hermanos, a recoger, a llevar a su amada iglesia. El Señor habló, hermano, también de volver. Ahora los ángeles también prometen también de que Jesús ha de volver a arrebatar a su amada iglesia. Hermanos,
preparémonos, estemos dispuestos para el arrebatamiento. Hasta aquí llegó la hora. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Amén, hermanos. Amén.